Düsseldorf, Alemania, 1929. La ciudad, todavía intentando recuperarse del hundimiento económico y social que dejó la Primera Guerra Mundial, empieza a vivir un miedo distinto, mucho más íntimo. Alguien está atacando a personas al azar por las calles, hombres, mujeres, niños, ancianos, sin ningún patrón aparente que la policía pueda identificar. Unas veces usa un cuchillo, otras un martillo, otras sus propias manos. La prensa, ávida de un titular que vendiera periódicos, bautiza al atacante con un nombre que se quedaría grabado en la historia del crimen para siempre: el vampiro de Düsseldorf. El apodo no nace de la imaginación periodística, sino de algo mucho más inquietante. Varias víctimas presentan heridas compatibles con haber sido mordidas, y los investigadores empiezan a sospechar que el agresor bebe la sangre de las personas a las que ataca. Para cuando la policía finalmente logre detener a un sospechoso, la ciudad entera habrá cambiado sus hábitos. La gente deja de salir sola después del anochecer. Los padres no permiten que sus hijos jueguen en la calle. Y cualquier persona con un comportamiento mínimamente extraño puede convertirse en sospechosa a ojos de sus propios vecinos. Peter Kürten nació en 1883, el mayor de 13 hermanos hacinados en una sola habitación, en el seno de una familia sumida en la pobreza extrema. Su padre era un hombre alcohólico y violento, y las condiciones en las que Kürten creció fueron, por cualquier estándar, brutales. Es importante decir esto con cuidado. Entender el origen de la crueldad de una persona no equivale a justificarla. Kürten mismo, años después, en su propio juicio, intentaría usar su infancia como argumento atenuante. El tribunal y la historia no se lo concederían. Ya de joven, Kürten desarrolló un historial delictivo. Pequeños robos, incendios provocados y agresiones sexuales que lo llevaron dentro y fuera de prisión durante buena parte de su vida adulta. Su primer asesinato documentado ocurrió en 1913, cuando atacó y mató a una niña de 10 años en Colonia. En aquel momento, la sospecha recayó injustamente sobre un familiar de la víctima, que fue liberado por falta de pruebas. Kürten, fascinado por el terror que había provocado en la comunidad, regresó al lugar del crimen al día siguiente, simplemente para presenciar el impacto de lo que había hecho. Después de ese primer asesinato, Kürten pasaría años entrando y saliendo de prisión por otros delitos, sin que nadie conectara los puntos con el crimen de Colonia. Pero fue en 1929, ya instalado en Düsseldorf, cuando su violencia escaló hasta convertirse en algo sistemático. Entre febrero y noviembre de ese año, Kürten atacó a un número indeterminado de personas. Los registros policiales y su propia confesión posterior no siempre coinciden. Utilizando distintas armas y sin un patrón claro de víctimas, lo que llevó durante meses a la policía a sospechar que se enfrentaban a varios atacantes distintos, no a uno solo. En un momento de la investigación, un hombre con discapacidad intelectual llamado Stausberg confesó ser el responsable de los ataques. La policía, aliviada, dio el caso por cerrado y lo internó en un centro psiquiátrico. El alivio duraría poco. Los ataques continuaron poco después, con un nivel de violencia todavía mayor, culminando en el asesinato de 2 hermanas de acogida, de 5 y 14 años, en una feria local. La suerte de Kürten cambió por un motivo que él mismo no pudo prever. Una de sus víctimas sobrevivió. En mayo de 1930,
Kurten intentó atacar a una joven llamada Maria Badlik, que logró escapar con vida. Días después, angustiada, Maria escribió una carta a una amiga describiendo lo ocurrido y dando detalles sobre el hombre y el lugar donde había ocurrido el ataque. Esa carta, por un giro casi casual del destino, terminó siendo interceptada y leída por la policía, que consiguió así una descripción y una dirección aproximada del agresor, por primera vez en meses de investigación fallida. Poco después, y de forma casi surrealista, fue la propia esposa de Kurten quien terminó entregándolo a las autoridades. Según el propio relato de Kurten, él mismo le confesó sus crímenes a su esposa y le pidió que lo denunciara para poder cobrar la recompensa que las autoridades habían ofrecido por su captura, asegurándole así un futuro económico a ella después de su detención. El 24 de mayo de 1930, Peter Kurten se entregó voluntariamente a la policía de Düsseldorf. Lo que ocurrió después convertiría a Kurten en uno de los casos más estudiados de la historia de la psiquiatría forense. Colaboró extensamente con el psiquiatra Carl Berg, describiendo con una frialdad clínica y absoluta ausencia de remordimiento cada uno de sus crímenes, sus motivaciones y las fantasías que lo habían acompañado desde la infancia. Llegó a confesar un total de 79 delitos distintos, aunque finalmente sería procesado formalmente por 9 asesinatos y 7 intentos de asesinato, los únicos que la Fiscalía pudo sostener con pruebas sólidas ante un tribunal. Durante los interrogatorios, admitió haber bebido la sangre de varias de sus víctimas, confirmando así el apodo que la prensa le había dado meses antes, sin saber que estaba siendo, en ese aspecto concreto, macabramente precisa. El juicio comenzó el 13 de abril de 1931 en Düsseldorf y se convirtió en un espectáculo mediático de proporciones extraordinarias. Debido al miedo y la furia que Kurten despertaba entre la población, el tribunal construyó una jaula especial de metal hasta la altura del hombro para protegerlo físicamente durante las sesiones de cualquier intento de agresión por parte de los familiares de sus víctimas presentes en la sala. Vestido con un traje impecable, con el pelo perfectamente peinado, Kurten presentaba una imagen que contrastaba brutalmente con la naturaleza de sus crímenes. Al principio, intentó retractarse parcialmente de su confesión, alegando que solo buscaba asegurar el futuro económico de su esposa mediante la recompensa. Pero el peso abrumador de las pruebas y su propia confesión detallada hicieron que terminara admitiendo su culpabilidad por completo. En su declaración final, con voz completamente inexpresiva, afirmó no sentir ningún remordimiento por lo ocurrido y culpó tanto a su infancia como al sistema penitenciario alemán de haber despertado en él lo que describió como una inclinación sádica innata. El jurado deliberó apenas 90 minutos antes de declararlo culpable de todos los cargos. Fue condenado a morir en la guillotina. Peter Kurten fue ejecutado el 2 de julio de 1931 en la prisión de Klingelputz, acompañado hasta el final por un sacerdote y un psiquiatra. Según el relato del propio verdugo, sus últimas palabras expresaron una curiosidad macabra. Preguntó si, tras la decapitación, sería capaz de escuchar durante un instante el sonido de su propia sangre brotando, para poder experimentar así el mayor de todos los placeres. El legado de Kurten no terminó con su ejecución. Sus extensas colaboraciones con el psiquiatra Carl Berg se convirtieron en material de estudio fundamental para el desarrollo temprano de la perfilación criminal.
y la psiquiatría forense moderna, disciplinas que hoy dependen precisamente del tipo de análisis metódico que por primera vez en la historia un asesino en serie ofreció voluntariamente y con lujo de detalle sobre su propia mente. Casi un siglo después, Düsseldorf recuerda el año 1929 como el momento en que una ciudad entera aprendió a tener miedo de la oscuridad de sus propias calles. Y la criminología recuerda a Peter Kürten no solo como un asesino, sino como la primera vez que la ciencia logró sentarse frente a un monstruo humano, y éste, con una calma que resultaba todavía más perturbadora que sus propios crímenes, decidió explicarse a sí mismo con total claridad.